Y buen día, mi nombre es Eduardo Sanlungo, soy ingeniero agrónomo de la regional Bragado Chivilcoy, formo parte de la comisión directiva de APRESID. En este caso tengo que presentar el panel de Agricultura por Ambientes, donde van a haber 3 disertantes. Empieza Martín Laquite, que es ingeniero agrónomo, gerente de producción de Bellamar, es de la regional de Fangio, de Mar del Plata. En segundo caso va a estar el ingeniero Luis Berry, que es ingeniero agrónomo también, asesor en el sur de Córdoba, San Luis y zona central, titular de Agronomy Tech. Y por último termina un familiar mío, que es el ingeniero agrónomo Agustín Rocha, de acá asesor también de la regional de Chacabuco, y van a tener cada uno un tiempo de exposición. Así que si les parece bien, empezaríamos en un ratito la disertación. Bueno, vamos a dar inicio a la materia de agricultura de precisión, experiencia de productores. Y bueno, mi charla se llama Perdiéndole el miedo. Mi nombre es Martín Laquite, tengo 48 años, soy ingeniero agrónomo, gerente de producción de Bellamar Estancias, miembro de la regional Mar del Plata, y bueno, vamos a empezar a hablar de temas que en general, cuando uno empieza a hablar de agricultura de precisión, se imagina robots, cosas en el espacio, computadoras en el campo, montones de pantallas y fundamentalmente mucha plata, mucho costo y demás. Bueno, voy a contar la experiencia nuestra y espero que les sirva como guía. ¿Qué nos pasó a nosotros? ¿Por qué pensamos? ¿Por qué buscamos? ¿Qué queríamos encontrar en la agricultura de precisión? Bueno, fundamentalmente mayor conocimiento de los lotes. Veíamos que había situaciones, o empezamos a ver situaciones que nos ayudaban, o la agricultura de precisión nos ayudaba a mejorar los lotes o a mejorar el conocimiento de ese lote. Nos interesa ganar más precisión en el manejo de nuestra información y de los procesos que realizamos, controles de malezas, distintas otras situaciones que nos iban sucediendo. Poder evaluar las prácticas realizadas, fertilizaciones más altas, distintos híbridos, y veíamos en otras personas que lo hacen que ayudaba un montón para tomar decisiones. Y también creo que es importante en cuanto al crecimiento de mi equipo de trabajo. Bellamar siembra 5 campos, 2 en la provincia de Córdoba, 3 en la provincia de Buenos Aires, otro campo más en Salta que hace agricultura para silo, y creo que parte del crecimiento de mi equipo está en conocer y poder aplicar esta tecnología, que es hacia donde va la agricultura. Hicimos montones de pruebas e intentos y nos dimos cuenta que habíamos tenido varios fracasos por querer avanzar muy rápido, y entendimos que Mostaza nos daba una mano con el paso a paso. Tenemos que hacer cosas pocas, objetivos pequeños. Quisimos comernos la cancha y tuvimos en algunos casos volvimos para atrás, y además eso tira atrás el equipo. Entonces cambiamos de idea y buscando hacer pocas cosas, objetivos pequeños, para ir tomando confianza y equiparar los niveles de todo el equipo. Tenemos distintos ingenieros con distintos conocimientos, con distintas problemáticas, y bueno, tratar de que todos podamos crecer al mismo tiempo. Una nueva forma de comunicación, reuniones. En este caso nosotros trabajamos con una plataforma que es GeoAgro, y cada 15 días tenemos reuniones. Estas reuniones Zoom ya las tenemos hace 2 años, y bueno, era nuevo para nosotros en ese momento. Y por otro lado también, en general, cuando uno piensa en agricultura de precisión, se imagina sembradoras caras con mucho equipamiento, y eso son inversiones que hay que hacer a contratistas, que son los que trabajan con nosotros, y no podemos embarcar a un contratista en una inversión de la cual nosotros no estemos convencidos que va a funcionar. Entonces, bueno,
poner metas cortas, concisas, logrables y ir tomando decisiones sobre pasos firmes. Después vean la presentación si quieren más tarde. Estas son las metas que tuvimos, bastante cortitas y chiquitas: ordenar la información, seguir los campos con fotos satelitales. De repente nosotros pensábamos que agricultura de precisión era sembrar punto a punto, y encontramos en las imágenes satelitales muchísima más potencia y ayuda a la solución de nuestros problemas. Como por ejemplo, esta situación nos sucedió en Córdoba hace 2 años, una sequía bastante grande, estábamos recorriendo. Hacia la izquierda, en la presentación donde ustedes ven el color celeste, es un cultivo que está creciendo medianamente bien, y donde está verde está afectado. En ese campo justo estábamos picando, era febrero, y decidimos, sobre la derecha de la presentación van a ver que el lote está con un color rojo y amarillo, y hay un sector del lote que no está así, porque es el monitor de rendimiento de la cosecha de maíz. El resto se picó en febrero. Entonces tuvimos una sección del lote que se cosechó, y una sección del lote que decidimos picarla porque la imagen satelital nos estaba mostrando que estaba feo el cultivo. Fuimos a esos lugares con una aplicación en el teléfono, pero cada uno puede entrar y estimar rendimiento, y vimos que esa parte no iba a rendir lo que valía la pena ser cosechado de grano, y justo estando la picadora decidimos picarlo. La imagen, digamos, nos dio una ayuda bastante grande. El caso que sigue es una aplicación con caudal variable, o sea, en realidad lo que hicimos, hay graminicidas. Los graminicidas en soja tienen una dosis para gramíneas anuales y una dosis para sorgo de Alepo que es un 20 o un 30% superior. Entonces detectamos, sobre la izquierda ven en la foto, donde está más verde es donde hay más sorgo de Alepo, y donde está más celeste es donde hay menos sorgo de Alepo. Digamos, si justo el contratista de ese campo tiene una máquina que puede fumigar, aplicar variable distintos caudales. Pero también uno podría tirar una línea dividiendo el campo a la mitad y reforzar la dosis sobre el lado donde hay más sorgo de Alepo y digamos, disminuir la dosis para el otro sector, ahorrando herbicidas también y siendo un poco más efectivo en el control, en vez de aplicar en todo el lote en cobertura total. Fíjese donde se ve en la imagen que sigue, donde se ve en rojo, los sectores en rojo son donde estaba la mayor cantidad de sorgo de Alepo, los sectores en verde donde había menor cantidad. La que sigue es la prescripción que le cargamos a la máquina, donde está verde oscuro le dijimos que tire 30 litros de agua, y donde está verde clarito 20 litros de agua. Y lo siguiente es lo que efectivamente hizo la máquina. A veces cuesta un poquito copiar los dibujos, pero bueno, tuvo esa actuación la máquina. Y la realidad que se ahorró producto, pero además fue efectiva la aplicación. Se aplicó lo que se tenía que aplicar en cada lugar. Lo que sigue es ese mismo lote, cómo estaba con el sorgo de Alepo, donde está en verde, y la foto siguiente es en marzo de este verano. Digamos, la primera foto es diciembre del 2019, justo con la aplicación, y lo que sigue es marzo de este año, donde se ve una disminución del efecto del sorgo de Alepo. También, obviamente, donde está el sorgo de Alepo, el cultivo no desarrollaba bien y era una zona más pobre del lote, ¿no? Pero disminuyó la población y disminuyó el problema de malezas. También con fotos hicimos interpretaciones en daño por heladas en Lobería, en el Bonete. Hace un año tuvimos una helada bastante grande y nos permitió evaluar bien cuál había sido el daño de helada, yendo a cada uno de los lugares y poder saber las hectáreas que teníamos afectadas o no, también con imágenes satelitales. En ganadería en Salta, por ejemplo, una hipótesis que teníamos era que el renoval y la pastura, el renoval está todo el año verde y la pastura está verde en verano y seca en invierno, con lo cual ustedes ven la foto que está en color marrón sobre la izquierda, es una foto del invierno, donde lo que está en colores, digamos, más marrones es la parte que tiene ¿cómo se llama? Pastura, y la parte que está en verde es la que tiene renoval. La foto que sigue es una foto del verano, donde se ve más verde oscuro donde estaba la pastura y más verde clarito donde está el renoval, porque no crece tanto en el verano. Y bueno, buscando la tasa de cambio y sacando la cuenta,
uno puede controlar esos lugares exactamente y no tener que fumigar o ir a cortar todo un lote, que son lotes grandes y superficies bastante extensas y difíciles de transitar. Entonces, como que todas estas situaciones nos dieron lo que estábamos buscando, más precisión y más saber qué es lo que está pasando en el lote. En el campo, digamos, en un campo en Mar del Plata, donde sembramos papa, esto es un paño que tiene unas 25 hectáreas, después de una lluvia muy grande a principios de febrero de este año, los sectores están verdes, en la imagen de la izquierda, verdes y azules. Los azules son donde hay buena producción y los verdes son sectores anegados. Entonces pudimos hacer una interpretación de esa imagen y de acuerdo a eso hicimos muestras dirigidas en cada lugar para poder estimar la producción que teníamos en cada lugar, que es lo que van a ver en la foto que sigue. ¿Sí? Como ustedes ven, hay lugares sobre la izquierda donde no hay nada en el surco y sobre la derecha donde el surco está cargado completamente de papa. Eso, digamos, las mismas tipos de estimaciones hacemos en todos los cultivos para poder saber qué producción vamos a tener o qué nivel de compromiso tenemos en nuestra producción, si vamos a poder cumplir contratos o no y demás, ¿no? Entonces, en definitiva, cuando hablamos de perder el miedo, muchas de estas imágenes están disponibles hace mucho tiempo y muchas empresas también las brindan, pero gratuitamente también se consiguen. Y en nuestro caso, lo que nos pasó es que más que usar nuevas tecnologías, le encontramos muchos usos a tecnología que ya estaba disponible, que teníamos miedo de usar y que no sabíamos cómo utilizar. La posibilidad que nos brindó el uso de imágenes para analizar distintas situaciones, daños de helada, estimaciones de rendimiento, pérdidas por anegamiento, para nosotros fue impresionante. La verdad que nos dio una cantidad de datos que no pensamos que teníamos, y eso que hace muchos años que estamos en estos campos y no pensamos que podíamos encontrarnos estas cosas. Y precisamente por esto nos ayudó a conocer la variabilidad de cada lote. Con estos datos nos animamos a implementar distintas formas de manejo variable de semilla, de fertilizantes y hasta de herbicidas. Y, digamos, yendo más hacia amigarnos con la tecnología, es esto, o sea, tratar de que la tecnología no nos asuste, sino que sea un aliado para poder tomar mejores decisiones. La foto del medio es mi tractorista con su monitor de rendimiento, de siembra con la semilla variable y él tocándolo sin ningún miedo. Y bueno, creo que por lo menos es la experiencia que nosotros tuvimos y hacia donde creo que se puede ir con muy bajo costo, se puede iniciar y no se necesitan tener maquinarias caras para poder tomar decisiones en los lotes, sino que sabiendo cómo son las distribuciones podemos tomar distintas decisiones. El final de esto es, obviamente encantaría que uno pudiera hacer una ambientación del lote, eso es un mapa de productividad, sobre eso ven un mapa de siembra variable, sobre eso yo no tenía una fertilizadora que fertilizara variable, con lo cual, como ustedes ven, tracé una línea recta y fertilicé más fuerte lo que era alta productividad y lo de menor productividad. Esa es una foto de febrero de ese año de ese maíz y como ven se refleja bien dónde se sembró más y dónde se sembró menos. Y ese es el monitor de rendimiento, o sea, llegar al final del proceso manejándolo de esta manera está muy bueno y habiéndolo hecho tranquilo, que las decisiones que se tomaron están bien tomadas. Así que bueno, eso es todo. Buenos días, mi nombre es Luis Berry, soy ingeniero agrónomo, director del estudio Agronomy Tech, con base en la ciudad de Río Cuarto. Soy miembro de la regional APRESID Vicuña Maquena y uno de los socios fundadores de la chacra APRESID del sur de Córdoba. Muchas gracias a APRESID por la invitación a participar de este taller. Yo les voy a brindar una charla de
contándole mi experiencia de 15 años de agricultura de precisión en la región central de Argentina, pero poniendo énfasis en el sur de Córdoba, puntualmente en los departamentos General Roca y Río Cuarto. Así que les voy a compartir la presentación. Como les decía, les voy a hablar sobre agricultura de precisión, 15 años de experiencia. Y para arrancar, y continuando con la presentación de Martín, a diferencia del trabajo diario de Martín, de bajar a tierra todo el análisis, el proceso, el procesamiento de la información y cómo poder capturar valor de esos datos que le realiza un estudio, Martín baja a tierra, yo formo parte de un estudio donde nosotros lo que realizamos es un manejo integral de la información, desde recolectarla, analizarla y plantear estrategias de manejo por ambiente, implementar, ¿sí? Cargar las prescripciones y bajar a tierra, en definitiva, esa información, implementarla y llevarla adelante, y por último, volver a analizarla y retroalimentar el sistema de agricultura de precisión. Hacemos todo ese seguimiento completo durante la campaña. Como les dije, yo les voy a hablar sobre la región central de Argentina, puntualmente el departamento, el sur de Córdoba, en donde en esa región la topografía es la variable que define los ambientes. Fíjese la alta relación que existe entre la topografía y la producción en los ambientes de un mapa de rendimiento, ¿no? Los ambientes más altos son los que después terminan rindiendo menos. Y de la mano de la topografía viene la napa freática, que si bien la topografía es la variable que define los ambientes, la napa freática es la variable que define la productividad de los ambientes. Este mapa de elevación, el mapa de napa, se tiene una alta relación, y los ambientes más oscuros, que son las zonas donde la napa está más cerca de la superficie, después terminan siendo los ambientes que terminan rindiendo más en cuanto a lo que es el mapa de rendimiento. Hablando de ambiente y hablando de suelo, esta región tiene suelos que son bastante pobres, son aplustoricénticos, tienen 80% de arena, en promedio 1 o 2% de materia orgánica, más de 20 ppm de fósforo, alrededor de 50 kilos de N promedio en los primeros 60 centímetros, entre 5 y 8 kilos de azufre por hectárea, 0,65 partes por millón de zinc, pero tenemos la napa que está a una profundidad de 1,8 a 2 metros, que eso la hace una profundidad bastante óptima para el cultivo de maíz. Esta zona se caracteriza por una fuerte variabilidad climática. Este es un gráfico que están representados los últimos 100 años, las precipitaciones de los últimos 100 años de esta zona, ¿sí? El promedio de precipitaciones de la zona sur de Córdoba son 740 milímetros. ¿Saben cuántos años llovió 740 milímetros en los últimos 100 años en el sur de Córdoba? 5. Esto da una magnitud de la variabilidad que tiene la zona, pero por otro lado también da una magnitud de que cuando nos hablan de que tenemos un año niña o un año promedio, la verdad que las posibilidades de fracasar mirando el pronóstico, personalmente creo que son muy grandes. Entonces un poco lo que nosotros empezamos a manejar es que teniendo como aliado la napa, ya vamos a ver más adelante cuánto nos aporta y cuánto nos representa, teniendo a ese aliado, lo único que tenemos que hacer es hacer lo que tenemos que hacer, ¿sí? Pensar, conocer nuestros ambientes, todos los años aprendemos un montón, pero lo que tenemos que hacer es agronomía y tratar de maximizar la producción de nuestros ambientes. No pensar en el clima, sino pensar en estrategias agronómicas. Esto es un gráfico en donde están representadas las precipitaciones, que están mostradas en el eje de la derecha, versus los rendimientos de maíz en las últimas 15 campañas, ¿sí? Para un campo en la zona de Villa Valeria. Vemos cómo las precipitaciones tienen una variación muy alta en todos los años, y cómo los rendimientos, cuando no se hacía agricultura de precisión, que son estos primeros 7 años, ¿sí? Estas primeras 7 columnas, cómo los rendimientos estaban muy asociados y dependían muchísimo de las precipitaciones. Y cómo a partir de la campaña 2010-2011, que empezamos a hacer un manejo variable de insumos, densidad y nitrógeno, en una primera oportunidad, cómo esos rendimientos de maíz se fueron estabilizando y ya no copiaron tanto
el patrón de distribución de precipitaciones. Las precipitaciones tienen una línea de tendencia bastante plana, por así llamarlo, mientras que los rendimientos fueron aumentando a lo largo del tiempo. Eso pasó en maíz. En soja vemos algo similar, ¿sí? Quizás copia mucho más las curvas de las precipitaciones, y cómo, si bien en la campaña 2010-2011 arrancamos con la aplicación variable de insumos en maíz, en la campaña 14-15 arrancamos con la reposición de fósforo variable anticipada en el invierno, ¿sí? Entonces ahí también se ve un cambio y un salto productivo en lo que es soja. En definitiva, llegamos a un gráfico que representa la variación interanual del rendimiento que nos ha dado estos dos manejos. Por un lado, los primeros 7 años que tenemos acá representados es lo que yo llamo una agricultura dependiente. Dependiente de la lluvia, principalmente, pero también dependiente por las fuertes pendientes. Una campaña hacia abajo, otra campaña hacia arriba, y lo que marca esa irregularidad es este valor de tener resultados un 35% diferentes de un año al otro. Eso a los fines empresariales es realmente tristísimo, y es estar colgado de un pelo en la producción de la empresa. A partir de que del año 2010-2011, que empezamos a hacer agricultura de precisión, a manejar ambientes y a aplicar agronomía en cada uno de esos distintos ambientes, los índices no solo que subieron los rendimientos, sino que se estabilizaron muy fuerte, ¿sí? El rendimiento promedio subió 2.500 kilos de maíz, que eso es enorme, un impacto muy grande a nivel empresarial, pero por otro lado, quizás el dato más fuerte es este valor de 10% de desvío estándar de un año al otro. Insisto, empresarialmente esto es fuertísimo y es uno de los valores o de los datos más interesantes de los últimos tiempos que hemos logrado en este campo. Estos resultados no son, insisto, no son ni de un ensayo ni de una campaña en particular, son de 10 campañas, de las últimas 10 campañas, en un campo que todos los años hacemos 5.000 hectáreas de maíz en variable, con aplicación variable de insumos. O sea que son resultados y datos obtenidos de 50.000 hectáreas. Es realmente interesante. Avanzando con el tema de variabilidad climática, lo que nosotros hemos encontrado que con el manejo variable de insumos y fundamentalmente con la fertilización, lo que hemos logrado es que estamos produciendo muchos más kilos de grano por milímetro de agua. La eficiencia del uso de agua mejoró, por un lado manejando densidades, pero por otro lado manejando fertilización variable de insumos, fósforo, nitrógeno en una primera instancia, y por último, en las últimas 3-4 campañas, fertilización balanceada, sumándole el azufre y sumándole el zinc. Fíjense cómo estamos obteniendo cada vez más kilos de grano por milímetro de agua. Por otro lado, hace un rato les mencionaba esto de producir sin mirar para arriba o sin mirar el pronóstico y hacer lo que tenemos que hacer. Conocemos nuestros ambientes, sabemos cómo se comportan, entonces tenemos que aplicar agronomía en cada uno de esos lugares. Estos dos gráficos representan las precipitaciones versus el rendimiento en las campañas sin agricultura de precisión, sin manejo variable de insumos, versus las campañas con manejo variable de insumos. Fíjense que esto es sumamente interesante para el periodo de precipitaciones de diciembre, enero y febrero. Las campañas donde no se hacía manejo variable de insumos, el 90% del rendimiento lo explicaba la lluvia. Mientras que en las campañas que hicimos manejo variable de insumos, el 30% del rendimiento lo explican las lluvias. El 70% restante lo explica el manejo, ¿sí? Tenemos la napa, ¿sí? Y eso es lo más interesante. Nosotros tenemos que cuidar la napa, ¿sí? La profundidad a la que mantenemos la napa, tenemos que darle prioridad al cultivo de verano, que es el que genera nuestra renta, ¿sí? Entonces es fundamental tener estos datos. Otro ejemplo más, en la zona del sur de Córdoba, en vez de un campo de Villa Valeria, este es para un campo de Vicuña Maquena, pero el impacto tecnológico se ve fuertemente. En esta oportunidad, en vez de aumentar 2.500 kilos por hectárea los rendimientos de maíz, se aumentaron 1.500 kilos por hectárea, de un manejo tradicional con dosis fija a un manejo con dosis variable, lo mismo que en el caso anterior, en una primera instancia, densidad y fertilización nitrogenada, después boleos de fósforo y por último, fertilización balanceada.
En definitiva, si hacemos una síntesis de cómo se basaba la producción de maíz y cuáles eran los factores de producción que más impactaban en el año 2000, 2005, cuál era el ranking y cuál era la proporción de cada uno de esos factores, bueno, vemos que eso ha cambiado. En los últimos años, y con fuerte presencia de napa en nuestros campos, vemos que el clima o las precipitaciones pasan a ocupar hoy en día un 33% que explican el rendimiento. La fecha de siembra, identificamos bien los ambientes, entonces todo lo que es bueno ya no se siembra en tardío como hace 5 años atrás, sino que pasa a sembrarse de primera, o sea que ese cambio en la fecha de siembra también tiene un fuerte impacto en el rendimiento, lo mismo que el nitrógeno y la combinación nitrógeno y antecesor. Estamos viendo que el nitrógeno antecesor está cambiando fuertemente en estas últimas campañas y la cantidad de nitrógeno por planta está cambiando según el tipo de antecesor, sea soja, sea centeno, sea vicia. Por último, la densidad y el híbrido no es que no sean importantes, sino que los otros factores han pasado a tener mayor importancia, y por otro lado, los híbridos los semilleros han trabajado muy fuerte en esta capacidad muy grande de soportar el estrés. ¿Sí? Se ha disminuido la tasa de aborto, entonces los híbridos son extremadamente tolerantes al estrés, y eso hace que los otros factores agronómicos pasen a tener más importancia. Esto es realmente lo lindo, ¿no? De analizar datos y aplicar agronomía, ¿sí? Por suerte, cada vez está teniendo mucho mayor peso todos estos factores, todas estas decisiones agronómicas, y no tanto decisiones de insumos. Para cerrar, un poco como decía Martín en una de sus en la presentación de él, uno de los objetivos que ellos se habían planteado en la última campaña era cuantificar y monetizar la aplicación variable de insumos. Como resumen, yo acá les dejo qué valores hemos encontrado nosotros para el sur de Córdoba. Haciendo densidad variable, 835 kilos de respuesta promedio en las últimas 15 campañas. Por supuesto que estos datos son promedios y hay valores extremos de 400 a 2000, ¿no? Hay ambientes de 400 y otros de 2000, todos los años son diferentes, pero en líneas generales tenemos ese aumento promedio. En fósforo, 728 kilos, nitrógeno, casi 1.600 kilos, y en el caso de azufre, 400 kilos con presencia de napa. La napa aporta algo de azufre, principalmente en los ambientes de alta producción, entonces las respuestas son más bajas, versus los ambientes sin napa, que tenemos más respuesta porque no tenemos ningún aporte. Así que, bueno, esa es mi presentación. Espero les haya gustado. Ahí tienen mi correo electrónico para contactarme por cualquier duda, y me quedo disponible para las respuestas, para las preguntas que tengan que hacer, a ver si puedo brindarle alguna respuesta. Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a Presid. Muy buenos días a todos, muchas gracias por participar de este taller. Mi nombre es Agustín Rocha y, como dice el nombre, vamos a compartir experiencias en agricultura de precisión de productores o como asesores. Voy a compartir pantalla para comenzar la presentación. Bueno, antes de comenzar me presento, soy ingeniero agrónomo, tengo 31 años, miembro de la regional APRESID Chacabuco, fui asesor agronómico en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, participé, coordiné un laboratorio de suelo y semillas, también una empresa de monitoreo, y soy cofundador de CIMA, una plataforma digital para la gestión de datos a campo. Para comenzar, el título que elegí fue ¿Datos para qué? Y una respuesta rápida a esta pregunta sería para mejorar, básicamente, y para poder entrar en el ciclo de mejora continua, ¿no? De planificar, hacer, evaluar y corregir. Y los datos son claves en este paso de evaluar y luego corregir las decisiones que vamos tomando. Pero primero es necesario poder descifrar cuáles son las decisiones que tomamos y que podemos evaluar campaña tras campaña en cada cultivo o en cada lote. Y luego ver cómo podemos evaluar la calidad de esas decisiones que tomamos. Bueno, en mi caso voy a presentar 3 casos concretos de aplicación de información con diferentes grados de complejidad en el uso de la tecnología para justamente poder medir y
y evaluar y corregir y entrar en este proceso de mejora continua, que es un poco la idea, ¿no? Siempre pensando en lo que es agricultura de precisión o una agricultura más precisa o por ambiente o como le queramos llamar. Entonces, el primer caso es análisis de suelo, diagnósticos útiles. Y esto, a través de la experiencia del trabajo en el laboratorio, vimos que la principal amenaza en lo que es el uso de análisis de suelo es la desconfianza en los datos que genera, ¿no? Y esto viene o proviene principalmente de datos erráticos o datos heterogéneos que van ocurriendo, van surgiendo a través de las diferentes campañas, y eso provoca desconfianza y termina el productor desistiendo de hacer el análisis porque no confía en esos datos o no le resulta una herramienta útil. Y principalmente, generalmente se relaciona con problemas de muestreo, ¿no? Muestreos insuficientes o ineficaces que terminan con datos erráticos. Para esto, una posible solución, una recomendación, es hacer muestreo estratificado por ambiente o por zona. ¿Qué significa esto? Por un lado, primero identificar diferentes ambientes, que pueden ser 2, 3, 4, dependiendo de cada lote, y esto puede ser a través de imágenes satelitales, que son muy accesibles hoy en día, o con el conocimiento propio del lote, identificar los ambientes que estén en ese lote, y zonas o puntos específicos dentro de cada ambiente, donde hacer las paradas de muestreos y componer la muestra de por lo menos unas 20 submuestras. Esto nos asegurará o nos elevará las chances de tener un dato mucho más confiable. Nos iremos con 3, 4, 5 bolsas de cada lote. Obviamente elevaremos la cantidad de análisis por lote, pero esto podríamos hacerlo no todos los años, sino cada 3 años, por ejemplo, teniendo un dato mucho más preciso. Entonces, la tecnología necesaria solamente sería un GPS, donde geoposicionar esos puntos, porque la idea es volver en el próximo muestreo a esos mismos puntos. En el caso de tener algún dato que no corresponda o que esté muy lejos de lo esperable, lo podemos descartar y descartar esa zona y volver a hacer otra la próxima vez, y nos quedamos con los datos que sí confiamos. Pero la idea es siempre repetir esas mismas zonas a través del tiempo y poder tener un diagnóstico realmente útil que nos permita seguir cómo viene la fertilidad química, en este caso, de cada uno de nuestros lotes. Un segundo caso son las decisiones de manejo, y principalmente fertilización, densidad y elección del cultivar, la variedad o el híbrido. Estas son decisiones que tomamos todos los años en cada lote, en base a diferentes modelos. Bueno, una propuesta en este sentido de trabajar con los datos y poder ir mejorando es convertir a cada campo en un centro de ensayo continuo, escalable y sistematizado. A través de mapas de rinde, poder evaluar las decisiones que tomamos. Y solamente con hacer franjas testigos en cada lote, bajando el cambio en el caso de fertilización o de densidad, o poniendo 2 o 3 híbridos diferentes en cada lote o variedades, podemos luego, a través de la lectura del mapa de rinde, saber cómo nos fue y comparar cada franja para ir haciendo el ajuste lote por lote, campaña tras campaña, de la decisión que tomamos, de la fertilización, de la dosis objetivo o de la densidad planificada, que puede estar por encima o por debajo de lo óptimo, ¿no? Pero de esta forma empezamos a tener gran cantidad de información. Como se ve en ese mapa, son franjas testigos que se van dejando en cada lote. Simplemente al momento de la siembra se baja un cambio, se desactiva la fertilización, y después con la lectura del mapa de rinde, esto se hace muy simple y no requiere un trabajo adicional. El beneficio concreto es ir ajustando los modelos lote a lote, campaña tras campaña, y ser cada vez más precisos en las decisiones que tomamos. Y por último, un tercer ejemplo que dejamos es el manejo de malezas, que podemos y debemos ser más precisos en el manejo de las adversidades y principalmente malezas, que es una de las principales problemáticas que crece año tras año. Y acá, de nuevo, tenemos muchas tecnologías disponibles, accesibles, aplicaciones para el monitoreo, o incluso a través de un Excel puede ser, o unas planillas, pero es interesante usar la geoposición para ir registrando las especies, la cantidad que tenemos lote por lote, y a su vez en qué lugar están.
Entonces, ¿qué podemos hacer luego con estos datos? Segmentar los lugares donde tenemos las problemáticas de malezas resistentes o de una maleza de difícil control y solamente aplicar en esos ambientes, o hacer un seguimiento de cómo viene avanzando un manchón de malezas y poder pensar estrategias específicas para ese problema. Y por otro lado, también a través de saber cuáles son las especies que tenemos en cada lote y tenerlo disponible, accesible y de una manera cómoda, nos permite adaptar la estrategia del uso de preemergentes u otro tipo de estrategias para el control de malezas, de nuevo, lote por lote, evitando el apilar demasiada cantidad de principios activos para el control de todo el espectro de malezas y yendo un poco al caso por caso. Acá vemos de nuevo gráficos donde muestran, bueno, diferentes acumulación de puntos de monitoreo de malezas o cómo podemos visualizar la evolución en la cantidad, en la densidad, a través del tiempo en los diferentes lotes. Entonces, a modo de conclusión, una agricultura más precisa es posible y no es necesario grandes conocimientos ni tecnologías muy complejas. Lo ideal es encontrar la herramienta adecuada para cada decisión, que no siempre es lo más complicado, sino que a veces lo tenemos muy al alcance de la mano, pero es importante entender cuál es la decisión que quiero medir y mejorar, y evaluar campaña tras campaña, y cuál es la mejor herramienta que me permite medir cómo viene funcionando. Y de esta forma ir dando pasos graduales y firmes hacia una agricultura por ambiente, una agricultura de precisión, y algo de lo que están contando Martín y Luis, de empezar a dosificar ya metro a metro. Bueno, pero podemos ir haciendo pasos intermedios que nos lleven hacia eso, incluso muy válidos. No olvidar nunca el criterio agronómico, técnico que va detrás de esto, es decir, usar la tecnología como una herramienta y no como una respuesta en sí, la tecnología como un medio y no como un fin. Es decir, aplicar todo el conocimiento agronómico y todas las bases técnicas que sustentan cada una de nuestras decisiones a través de la tecnología o diferentes herramientas. Y por otro lado, ya desde el otro lado de la generación de lo que son herramientas y diferentes tecnologías, ¿cuáles son los desafíos que vienen hacia adelante? Por un lado, simplificar el uso de la tecnología, respetando la complejidad de los diferentes sistemas, trabajando colaborativamente, permitiendo utilizar los diferentes silos de datos que se van generando en los diferentes campos. El agro es un sector muy atomizado, con diferentes secciones, y genera mucha potencia poder empezar a juntar todos estos datos, acortar los ciclos de aprendizaje y de adaptación a estos cambios que son cada vez más frecuentes y cada vez más intensos. Esa es un poco la conclusión, y bueno, quedo abierto a las preguntas más adelante. Muchísimas gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos los disertantes por su presentación. Vamos a dar espacio a las preguntas. Igualmente a todos los que queden, porque hay varias preguntas, pueden entrar a la plataforma y buscar a los disertantes uno por uno y ellos les responderán independientemente. La primera pregunta que hace Florencia dice específicamente para Martín. Los errores que cometieron que los llevaron a avanzar con objetivos más pequeños en ese paso a paso, ¿te acordás cuáles fueron, Martín? No, de todo. En realidad, primero no entender la tecnología, los idiomas. O sea, teníamos montones de prescripciones distintas, máquinas distintas, ideas distintas y bueno, ponernos de acuerdo fue lo que más nos llevó y una vez que nos pusimos de acuerdo todo fluyó, así que fue mucho más fácil. Pero creo que va más por ese lado, por entender cómo funciona el equipo y buscar la plataforma o la gente que nos pueda ayudar para la traducción de esto. Bárbaro. Creo que en esa misma onda Alejo Batis pregunta, ¿qué aplicación recomendás para llevar los mapas en el celular y poder georreferenciar muestras de suelo y presencia de malezas? También puede ser Agustín que responda, porque me parece que son temas para sí, los dos. La que más te guste, no tengo idea. Bueno. Agustín, ¿opinás lo mismo? Sí, hay un montón de plataformas, quizás una más genérica para llevar mapas es Avenza, que se usa mucho. Y entiendo que funciona bien. Perfecto. Estás para el socio Martín Andrés García Arena.
específicamente para Martín. ¿Cuánto tiempo lleva el análisis de imagen en el campo? ¿Es un trabajo de todos los días? ¿Lo hace cada tanto? ¿Y hay un responsable a campo que lo hace alguien? En nuestro caso, cada 15 días tenemos una reunión donde hay 3 campos en cada reunión, o 2, depende de la zona, Córdoba, Sudeste. Cada 15 días nos juntamos y analizamos no solo las imágenes, sino los monitores de rinde, o las prescripciones, o la ambientación. O sea, como que cada 15 días le dedicamos 1 hora o 2 horas a esto y nada más. Después, cuando cada uno sale al campo, sale con la imagen a recorrer, y eso ayuda muchísimo. Y obviamente, si en algún momento pasan estas cosas, como te cae una helada, le dedicamos a analizar y con el análisis salimos al campo. Para mí es tremendamente importante que la herramienta me sirva para ir al campo a tomar una decisión y no estar sentado en la oficina y decir, bueno, con esto ya está, resolví todo mi problema. Me parece que es ir con una pico del oro más, 2 martillos, a ir a ver un lote un poco más, con más herramientas para tomar decisiones. Buenísimo, buenísimo. Ahora, Ezequiel Lodelo, creo que, mira, de Bragado. A Luis Berry, ¿cómo obtienen el mapa de napas? Y el mapa de elevación, ¿es por monitor de cosecha? Esas 2 preguntas por ahí. Sí, a ver, arranco atrás para adelante. No, con el monitor de cosecha no, porque generalmente la elevación, el atributo de elevación en los mapas de rendimiento, la gran mayoría de las veces, no siempre, pero la gran mayoría de las veces no es bueno, no tiene demasiada precisión. Lo que sí utilizamos es el registro de siembra. Al momento de la siembra, configuramos o los equipos de dosificación variable o los monitores, o los pilotos, para registrar esa labor y así poder obtener después de la siembra el mapa de elevación. A continuación del mapa de elevación, y segundo, eso está bueno, también se puede hacer con una camioneta, con una moto, pasando con un GPS de precisión cada 30 metros, pero poder hacerlo al momento de la siembra está piola porque pasas cada 10 metros, ¿sí? Promedio en el lote. Entonces tenés una cantidad de puntos muy buena. Eso es punto número 1, hacer la elevación, la topografía, y a continuación tenés que ir a pinchar, ¿sí? Definís una grilla para ir a pinchar en ciertos lugares, ¿sí? A meter barreno me refiero, y determinar a qué profundidad está la napa. Y por lo general, la napa es un plano inclinado debajo de la topografía, debajo de la superficie. Entonces, la relación que hay es que si en el bajo está a 1 metro y del bajo a la loma subió 3, bueno, en la loma debería estar 4. ¿Sí? Es como que es un plano inclinado debajo de la topografía que tiene el lote, ¿sí? Pero es fácil hacerlo. El principal punto es tener el dato de elevación. Mira, te hacen otra pregunta, Luis, Eduardo Bocio. ¿Cómo ves la aportación de información de drones versus información satelital? Que deben ser por el tema del NBI, ¿no? ¿Qué opinión tienes al respecto? Sí, no, creo que también es válida. Por ahí hay tanta información satelital disponible rápidamente, gratuita, que por ahí es como que es más fácil y más rápida. Por ahí si él puntualmente tiene un dron, no, está piola. Pero por ahí el que no lo tiene, o drones con cámaras específicas para obtener buena información, no lo tiene cualquiera. Uno tiene que tratar el servicio. Y por ahí el tema de disponibilidad de imágenes, hay mucha información libre y gratuita. Obviamente hay que saber a dónde buscarla, hay que saber qué quiere uno, pero me parece que es más accesible. Las dos sirven, por ahí una es gratis y la otra hay que pagar el costo de ese dron, ¿no? O del servicio. Perfecto. Ahí, Tomás Lund, me parece que esta pregunta es para Agustín, me parece. En promedio, ¿la app le sirvió para bajar los aportes de nutriente promedio o para subir los aportes de ambiente de mayor potencial? La app con una sola P, supongo, ¿no? De agricultura de precisión. Con una sola P. Sí. Sí, no es el objetivo, pero generalmente lo que ocurre es que vemos que el dato medio que sale con el promedio físico no es representativo del lote y puede estar influenciado por outliers, datos muy altos de fósforo,
y por ahí pensamos que tenemos un nivel de fósforo, hablo de fósforo porque es el más problemático. Y el nivel de fósforo generalmente es más bajo en la general del lote. Lo que pasa es que el valor promedio que obtenemos está tirado hacia la derecha, si quieren, para verlo en un gráfico, por valores muy altos que pueden darse dentro del lote. Entonces, generalmente con esto no, se fertiliza un poco más. O por ahí descubrimos que la mediana está lejos de la media y que es necesario fertilizar más. Lo que pasa es que la mediana necesitamos datos puntuales y al tener un solo dato no podemos sacar esa medida estadística. Pero generalmente descubrimos que el valor más representativo no es la media, sino es la mediana y que generalmente es más bajo que lo que tenemos. Así que es probable que se fertilice un poco más. Buenísimo, buenísimo. Hay una última pregunta, o específicamente para los tres, para cualquiera de los tres. ¿Cómo creen que la vinculación tecnológica con el productor puede mejorar? Pregunta. ¿En qué sentido puede saltar la brecha entre avances de las tecnologías o las empresas de la tecnología y un productor común? No sé, chicos, si quieren, arranco yo. Dale, Luis. Yo creo que lo primero que tiene que hacer alguien es tratar de juntarse con alguien que más o menos venga ya trabajando. A ver, depende del conocimiento que tenga cada uno del informático, de esas cosas, ¿no? Pero yo creo que para no frustrarse de entrada, por ahí, para no retroceder, ¿no? Tomo lo que dijo Martín al principio, avanzar tranqui, pero avanzar firme. Y segundo, intentar buscar a alguien que le facilite las cosas, ¿sí? Por ahí, ese comentario que hizo Martín de que, empezamos hace un montón, después paramos, después el equipo se desmotiva, retrocedemos, lo escuché un montón de veces, y es así, eso pasó mucho hace 10 años atrás, bastante. Los equipos de agricultura de precisión no eran lo que son hoy, quizás antes tenían más problemas, ¿sí? Hoy ya no lo tienen tanto. Entonces yo creo que lo principal es intentar juntarse con alguien que les pueda bajar a tierra toda esa tecnología y les pueda facilitar las cosas, en definitiva. ¿Querés agregar algo? No, totalmente de acuerdo con Luis. O sea, a la primera vez ir con conseguir a alguien que te dé una mano, te muestre una imagen, y con esa imagen y con esa persona te vas a ver el lote y de repente encontrás que algo que era una tabla ya no es una tabla. O sea, algo que era una tabla de picar es una tabla de lavar. Y hay montones de cosas que obviamente todos lo sabemos, ¿sí? Porque todos estamos en los campos y sabemos dónde están los problemas. La diferencia es que vas a saber cuántas hectáreas hay de este problema, cuántos hay de este otro, y con eso se pueden tomar mejores decisiones. Entonces, la primera es que miraste eso y tomaste una decisión. A continuación empezás a buscar más imágenes, y de repente decís, che, y si hago variable, y te va llevando, solo la dinámica te va llevando. Y la verdad que para mí está muy bueno, es muy interesante. Luis. Algo más, Eduardo, sí. Lo que te quería aportar, y que lo uso mucho, es esto de que cada uno debe hacer lo que sabe hacer. Me parece que si el productor se dedica a manejar la compra-venta de insumos y de granos de su empresa, administrar su empresa, o otro se dedica a la parte de logística, yo creo que la persona tiene que seguir haciendo eso. Y medio como que me pasó también muchas veces de juntarme con productores que tienen un montón de años que han recolectado información y toda información sin procesar. Está bien, es buenísimo que por lo menos la hayan guardado, pero a lo que voy que muchas veces el productor quiere hacerlo, que dice, no, yo lo quiero hacer porque me gusta, y está bien, en ese me gusta por ahí pasaron 4 o 5 años y no hizo nada porque no tiene tiempo. Y por ahí lo que creo es que cada uno debe hacer lo que sabe o lo que ha hecho durante muchos años y seguir en eso, ¿no? Terciarizar las cosas. Me parece que es así. Buenísimo, menos mal que te llegamos con el tiempo justo. Agradezco a los 3 disertantes. La verdad que es un tema muy común y hoy la verdad que está
me parece, a mí me cerró, inclusive que a mí me gustan mucho las tecnologías, así que les agradezco mucho y damos paso al próximo plan D. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias. Muchas gracias.